Buenos días, hermanos. Nuevamente es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero leer dos versículos que encontramos en Lucas, capítulo 22, en labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 22, versículos 41 y 42 nos dicen: Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el tema de hoy, que se llama la voluntad de Dios y la mía. La voluntad de Dios y la mía. Oremos. Dios, gracias por esta mañana en el cual nos permites nuevamente abrir tu palabra, deseando, Señor, que hables a nuestro corazón. Ayúdame, Señor, a ser solamente un siervo en tus manos, que pueda compartir el mensaje bajo tu dirección. Te lo suplico en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde cada día y cada uno de nosotros sigamos con esa hambre del alimento espiritual. Bien, entonces, como les decía, el tema de hoy es la voluntad de Dios y la mía. Esto constituye normalmente una lucha en nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios a su manera y en su tiempo. Por ejemplo, Dios sabe que tú estás solo, que no tienes el don del celibato y que el tiempo de casarse se está pasando. Pero tú quieres hacer la voluntad de Dios. Pero tal vez te desesperas y empiezas a tomar este asunto en tus manos y en vez de buscar la dirección de Dios, empiezas a buscar tú a la persona con quien deseas casarte y no esperas que sea dentro de la voluntad de Dios, que sea a su manera y que sea en su tiempo. Y al rato vienen las consecuencias por no esperar dentro de la voluntad de Dios a su manera y en su tiempo. Tal vez deseabas tú hacer la voluntad de Dios, pero al tomar la determinación de llevar a cabo el plan a su propia manera, tomó las cosas en sus manos y terminó perdiendo su bendición. El pasaje que vamos a usar está en Hechos 7, 20 al 29, y el pasaje paralelo está en Éxodo 2, del 11 al 15. Y aquí vamos a meditar en este tema. Y vamos a buscar Hechos 7, 20 al 29. Vamos a ir viendo en el desarrollo del tema diferentes versículos de este pasaje. Después que la hija del faraón adoptó a Moisés, inmediatamente comenzó a prepararlo para una vida propia de la corte del faraón. Moisés experimentó un cambio radical de estilo de vida. Y podemos ver los versículos 20 y 21 de Hechos 7, y dice: En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Esta palabra criar quiere decir cuidar, educar, adiestrar. La hija del faraón los sometió al adiestramiento de un hogar egipcio.
totalmente diferente al de un hogar hebreo. Y aquí podemos ver a Moisés ese cambio radical de la cabaña al palacio. Moisés sufrió todo un proceso de reorientación en su preparación para el trono. Veamos el versículo 22 de Hechos 7. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés comenzó a aprender el lenguaje de los egipcios en el templo del sol. Y además aprendió otras áreas del estudio. El hijo adoptivo de la princesa se vio inmerso en la erudición egipcia. Esto se convirtió en su vida, dedicado totalmente a eso. Además, Moisés era un buen estudiante y no había muchas distracciones y podía enfocarse entonces al estudio. Así que Moisés llegó a ser un hombre de mente aguda, versado en toda la sabiduría de los egipcios. El estudio diligente y la preparación que recibió Moisés lo convirtieron en un hombre poderoso en sus palabras y hechos, como nos dice la segunda parte del versículo 22 de Hechos 7. Y era poderoso en sus palabras y obras. Ejercía poder e influencia, competente como líder, altamente calificado, pero también era vulnerable. Antes de que alcanzara la edad de 40 años, Dios ya había puesto en la mente de Moisés que algún día sacaría a su pueblo de la esclavitud. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. El problema consistió en que no se preocupó por buscar con afán el plan de Dios, ni el tiempo de Dios. Por el contrario, Moisés comenzó a llevar a cabo ese plan de acuerdo con sus ideas y programa. Lamentablemente, al hacerlo, no tenía claras muchas cosas. Entonces vamos a ver los pasos que dio Moisés siguiendo su propia voluntad y no ajustándose a la voluntad de Dios en su vida, a la voluntad de Dios a su manera y en su tiempo. Bien, primeramente vamos a ver el primer paso que él dio. Una idea iniciada por Moisés, no por Dios. Hechos 7:23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Esta no pudo haber sido la primera vez que se le ocurrió a Moisés tal pensamiento. Sin duda había visto antes a los hebreos y cómo evitarlos si allí estaba viviendo. En cierto momento comenzó a formarse un plan en la mente de este talentoso joven. El problema es que cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida y las cosas no están sucediendo tan rápidamente como se requiere para ajustarse a sus deseos, usted se inquieta. Comienza a buscar maneras de precipitar el proceso. Dios no indujo a Moisés a matar a un egipcio. Moisés fue exactamente un homicida por su propia cuenta. Deseando cumplir la voluntad de Dios y deseoso de hacer grandes cosas para Dios, forzó una situación que lo condujo a una tragedia
personal, como podemos leer en Éxodo capítulo 2, versículo 11. Éxodo capítulo 2, versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés actuó deliberadamente de acuerdo a un plan, o sea, de acuerdo a su propio plan. Dice el versículo 12 de Éxodo 2. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces Moisés actuó con toda intención, como diciendo: basta ya de tanto trato injusto, ya no voy a seguir esperando, y entonces actúa de esa manera. Entonces el primer paso que vemos que él dio era una idea iniciada por Moisés, no por Dios. Vamos a ver el segundo paso. Una actuación dictada por la carne. ¿Cómo puso Moisés al hombre fuera de combate? O sea, ¿cómo lo mató? La Biblia no nos dice cómo lo haya hecho. Es claro que la idea surgió de Moisés y llevada a cabo por él mismo, dictada por la carne. Dios no le dijo: encárgate de la situación y hazlo bien. Fue Moisés quien tomó por sí mismo la decisión. Y podemos preguntarnos aquí: ¿necesitaba ese cruel capataz ser castigado? Sí. Pero cuando Moisés intervino y comenzó su propia operación rescate, fue motivado por la carne, no por el espíritu. Si usted actúa sin discernir su tiempo, es posible que pierda la sonrisa del favor divino. Él no bendecirá lo que no ha ordenado. Por eso hay que estar vigilante, humillándose ante Dios, buscando su rostro, discerniendo su tiempo. ¿Cuán crítico es este asunto del tiempo de Dios? Y podemos ver en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, un versículo que es conocido por la mayoría de nosotros. Dice de esta manera, hablando de la reina Esther, y en palabras de Mardoqueo, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios había trabajado, Dios había guiado todas las cosas, y Esther ahora era la reina. Y dice Mardoqueo: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Gálatas 4, versículos 4 y 5, nos dice de esta manera: 4 y 5, hablando del tiempo de nuestro Salvador, de su venida al mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bien, hermanos, entonces, en el tiempo correcto, una bendición incalculable. Podemos ver hacia dónde miró Moisés. Moisés miró hacia un lado y hacia otro lado, en vez de mirar hacia arriba, buscando la dirección de Dios. Y entonces,
al actuar de esa manera que hizo con su ira, mata al egipcio. Y ahí vemos los resultados de esa actuación dictada por la carne. Entonces lo escondió en la arena. Eso es lo que hizo Moisés. Mata al egipcio y lo entierra, lo esconde en la arena. Cuando usted actúa en la carne, siempre tiene algo que esconder. Tiene que ocultar una mentira o una media verdad. Es simplemente una cuestión de tiempo hasta que la verdad lo alcance. Los capaces y talentosos también tienen la desgracia de ser vulnerables y siguen sus propios pensamientos. Aquí podemos pensar que usted se siente movido por una sensación de necesidad. Y aquí nosotros podemos ver en Jueces 11 del 30 al 35 la actuación de Jefté. Jefté le dice a Dios, si tú entregas en mi mano a mis enemigos, si me das la victoria, cualquier persona que salga de mi casa a recibirme después de la victoria, yo lo voy a ofrecer en holocausto. Hace esto de una manera precipitada, Dios no le había dicho acerca de esto, él lo hace y cuando regresa la que sale es su hija, su única hija. En Génesis 16 del 1 al 4 vemos la actuación de Sara y de Abraham. Dios ya les había prometido que les iba a heredar un hijo, que les iba a dar un hijo. Pero pasa el tiempo y no sucede nada, entonces Sara dice a Abraham que tome a Agar su sierva y de esta manera ella pueda tener hijos con Agar. Abraham lo hace y en el capítulo 28 al 8 al 11 vemos los problemas que esta situación trae. El hijo de Agar se burla de Isaac y toda esta situación, de manera que Sara le dice a Abraham que despida a Agar y a su hijo, que los eche fuera de casa. Todo esto sucede porque no aprenden a esperar en la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se haga a su manera y en su tiempo. Al no pedir el consejo de Dios, al no buscar con afán el tiempo de Dios, usted se lanza a manejar las cosas y poco a poco tiene un lío en sus manos, como veíamos en estos pasajes. La mayoría de nosotros no somos muy listos en encubrimientos, como le sucedió a Moisés, porque descubrieron el cadáver. Pero, ¿qué respecto a años más tarde, cuando Dios se encargó del asunto y Moisés actuó de acuerdo con el tiempo de Dios? ¿Fue Dios capaz de enterrar a los egipcios? Claro que sí, ahí en el Mar Rojo. Cuando Dios interviene, el trabajo se hace. Cuando la carne manda, usted no puede ni siquiera sepultar las consecuencias. Y esas consecuencias lo perseguirán. El tercer paso, una acción que llevó a la confusión y al fracaso. Aquí es cuando realmente comienza la desgracia. Hasta ese momento, Moisés pudo haber sentido que se había salido con la suya. Vamos a leer Hechos 7, versículos 24 y 25. Dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés creyó que él iba a ser el libertador muchos años antes de que recibiera otra vez
la comisión ante la zarza ardiente. Había creído que todos los demás lo entenderían también. Pensó que lo único que tenía que hacer era tomar la iniciativa y que los hebreos se le unirían aclamándolo como su paladín, como su líder. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y entonces viene la confusión. ¿Por qué regresó a la escena del crimen Moisés? Dice el versículo 26 y 27, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos míos, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Moisés no esperaba esa respuesta. Si usted es un líder espiritual, lo seguirán personas que son espirituales. Pero aquí no siguieron a Moisés. Las metas no revestidas de oración, ni llevadas en humildad ante el Señor, resultan completamente inútiles. Cuando no buscamos la dirección de Dios. Y podríamos tal vez prepararnos. Quiero comentarles de un plan que unos hermanos habían hecho propaganda, promoción y todo. Una gran reunión para tener ahí en ese lugar a 250 personas. Llegó el día esperando y solamente llegaron 8. Ese tipo de cosas nos desconcierta. Pero entonces ahí es donde debemos de preguntarnos: Señor, ¿estás tú en esto? ¿O fue simplemente la maravillosa idea de alguien? Entonces aquí podemos pensar en esta máxima: lo intento yo y fallo. Confío y Él triunfa. Si usted se está moviendo en la energía de lo carnal, está condenado a fracasar. Pero si usted confía en el Señor para que le indique el próximo paso que debe dar, si espera en Él con humildad, Él abrirá o cerrará las puertas. Y usted podrá descansar hasta que Él le diga: ve. Yo espero, Señor, tu indicación a tu manera y en tu tiempo. Entonces, que venga la idea o el plan de parte de Dios. Y el cuarto paso, un resultado terrible. Éxodo 2:14 nos dice de esta manera. Éxodo 2:14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Primero fue la sorpresa, luego vino la confusión y después viene el temor. ¿Por qué huyó Moisés? Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra
de Madián. Hay que ver las terribles repercusiones que surgieron a consecuencia del proceder imprudente de Moisés. Es muy posible que usted también se haya visto obligado a vérselas con consecuencias similares. Su vida pasada puede reflejar un patrón de gran ambición, pero de escasa sabiduría, de grandes deseos, pero de poco discernimiento, de grandes aspiraciones, pero de poca humildad, de gran celo y energía, pero de poca prudencia. Y por eso ha tenido que salir huyendo, derrotado una y otra vez. Usted dirá, yo no soy un novato, me he preparado mucho, más que Moisés. El problema es nuestro currículo. Pero necesitamos sabiduría de Dios, buscar sabiduría de Dios para hacer lo que Él nos mande a su manera y en su tiempo. Bien, ya para terminar vamos a ver, anteriormente decíamos de la cabaña al palacio, pero ahora del palacio al desierto. ¿Cómo llegó allí Moisés? Veamos el versículo 16 de Éxodo 2:16. El versículo 15 nos dice que salió huyendo y el 16 dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Donde se sentó. Dice ahí, y estando sentado junto al pozo. Tal vez ahí cuando llega de Egipto huyendo, se sienta ahí en el pozo, junto al pozo. Tal vez pensando, mi vida se acabó. Y usted dirá, he trabajado tan duro. He tratado de hacer tantas cosas. Me he esforzado tanto sin darme descanso, pero nada me ha funcionado. Créalo o no, usted puede estar más cerca que nunca en su vida de una victoria espiritual. Cuando la vida guiada por la voluntad propia finalmente se sienta, el pozo de una nueva vida está cerca. ¿Cuándo llegaremos a comprender eso? ¿En acción o sentarse? Moisés había perdido el contacto con Dios. Y aquí es importante recalcar una petición. Esa petición es, siéntese. Usted ya ha corrido lo suficiente, ha peleado, ha empujado y manipulado en la vida durante demasiados años. Detente, para, deja que yo me encargue de eso, está diciendo el Señor. Porque Dios finalmente ha captado su atención y esto es lo que le está diciendo. Ya detente, ya para, deja que yo me encargue de eso. ¿Y qué nos dice? Siéntate y mira hasta dónde has llegado por tu propia cuenta. Mira lo que está a tu lado. Un pozo lleno de agua fresca. Dios quiere refrescar tu alma. Quédate tranquilo. Y el salmista nos dice en el Salmo 46, versículo 10, de esta manera. 46:10.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ponle fin a todas tus luchas. Descansa. Siéntate satisfecho estando junto a ese pozo y bebe hasta más no poder. Usted está más sediento de lo que cree. Deja que Dios haga la obra en tu vida. Ya no guíes tú tu propia vida de acuerdo a tus propias ideas, de acuerdo a tus propias acciones. Deja que Dios guíe tu vida y puedas hacer su voluntad a su manera y a su tiempo. Y como decía nuestro Salvador, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, nosotros a través de este mensaje podemos ver los pasos que dio Moisés, movido por él y no por la voluntad de Dios, y vemos las consecuencias. Entonces, que Dios nos ayude a buscar hacer la voluntad de Dios a su manera y en su tiempo. Que Dios les bendiga.